Ojalá que podamos ser todos libres. Cuando revisaba tu obra, es que en dictadura tenemos la impresión de que tu trabajo se hace en una coyuntura donde la fiesta podía ser de algún modo un espacio de insubordinación. Y pienso en tus primeros trabajos en el Trolley y luego tu paso por Matucana. Las previas a Hipólito e Hipólito en el Trolley, que es como, digamos, un paso histórico, ¿no? En el sentido de la estética, de los significados, de la acción misma de la sociedad y de la cultura, ¿no? Entonces, cuando aparece eso, termina la desaparición, en el fondo, ¿no? Entonces comienza la aparición del cuerpo, porque el cuerpo estaba secuestrado en el toque de queda y en los desaparecidos mismos, como educación cultural interna, ¿no? Interiorización del terror y del control. Y entonces, cuando aparece el desaparecido, ¿ya? El desaparecido cuerpo, aparece con una nueva generación que se ha criado desde niño. En mi caso, por ejemplo, muy joven, tenía 12, 13 años cuando empieza el cambio, entro recién a primero medio, y entonces para mí fue como estar, además soy hijo de un aviador, ¿entienden? De la aviación, ¿no? Entonces me crié en el mundo militar siempre, ¿no? O sea, del uniformado. Y entonces para mí fue como estar en un tiempo en el que no tenía miedo, porque el mundo, digamos, militar era como mi mundo familiar. En ese sentido era como un mundo muy natural, entonces yo no sentía como miedo de lo que estaba pasando, ¿no? Sí, lo dimensionaba, obviamente, ¿no? Y obviamente que me oponía. Entonces, todas mis acciones iban sin ese control que estaba establecido. A lo que quiero ir es como que en el fondo la presencia con esta representación, ¿no? Como que se presenta nuevamente el cuerpo en los años 80, la fiesta con esta nueva generación en que aparece el cuerpo cercano, el cuerpo bello, el cuerpo, la seducción, los contenidos nuevos, van a generar una transformación que toma su clímax, yo creo, artísticamente, en la performance que hicimos con Patricia Rivadeneira el 92 en el Museo de Bellas Artes, y que genera una estética que dura hasta el 2019, cuando ya cambió y hay una nueva generación. Yo pensé de que yo no iba a trabajar nunca en eso que me estaban enseñando, y había aparecido en mí la palabra performance. Pero antes que eso, o simultáneamente, había aparecido Antonin Artaud, ¿ya? Que es como un teórico, pero en realidad un poeta francés, y, o sea, se le considera francés, ¿no? Pero en que él dice que la obra no está separada de la vida, ¿no? Entonces, y por otra parte, el actor no representa, hace. Con esos elementos vivo, más la presencia de Óscar Estuardo, que fue mi primer mentor, que era profesor mío en la universidad, se desató en mí una búsqueda muy grande. Entonces yo tuve una gran formación con él de música contemporánea, poesía contemporánea, teatro contemporáneo, aparte de la universidad, porque tuvimos una gran amistad muy profunda, pero demasiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, él fue mi primer mentor, ¿ya? Y me llevó a pensar cosas que, en el fondo, pudieron gatillar en mí acciones, ¿ya? Que pudieran hacer vivo
conceptos. Y cuando uno empieza a mirar la obra de Óscar Estuardo, se da cuenta que es una suerte de precursor del drama breve, que es un rebelde que se escapa del drama psicológico y la estructura heredada, que es un precursor artudiano, que es un especialista conocedor de Brecht, y que además, al igual creo que tú, es un gran iconoclasta en el sentido que va y revisa mitos clásicos, la Biblia, mitos griegos, y los reactualiza. ¿Qué tanto de eso de Óscar Estuardo crees tú que hay en tu obra? ¿Cuán determinante fue? Él fue determinante. O sea, en mi vida hay 4 mentors, ¿no? ¿Ya? Y él fue el primero y determinante y me salvó. Él me salvó, ¿ya? Porque en realidad cuando entré a la universidad, al principio fui un joven muy, muy bien acogido, ¿no? Tenía una amistad muy cercana con... Debo decir que tenía 20 años y los profesores tenían 70, 80, no sé, no se iban nunca, ¿no? Y entonces él estaba en un punto medio de 50 años y realmente él planteaba algo que venía desde el sueño, desde lo onírico, se armaba, ¿no? Entonces, de todas maneras, la experimentación. Y era un gran dramaturgo, ¿no? Gran dramaturgo. Entonces, mi relación con él es fundamental, ¿no? Entonces, él determinó todo mi vida, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo hice una primera performance antes de hacer Hipólito en un lugar, ¿no? Y entonces él la fue a ver, pues yo siempre lo invitaba, entonces él me dice, esto no lo entiende ni Heidegger ni Kant, ¿entiendes? Entonces como que me llevó como a comunicarme más, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, pero a su lado leí todo lo que tenía. Era terrible, ¿no? Porque era realmente yo me entregué a su maestría de una forma que siempre lo hice con estas personas que fueron como mis mentores, ¿no? Fui totalmente entregado a ellos, ¿no? Y ellos en el fondo armaron mi cabeza, ¿no? Y entonces él era terrible porque teníamos que escuchar 4 conciertos seguidos, me pasó toda su biblioteca, me condujo, me hacía escribir, entonces era como tener una universidad aparte, ¿no? Y yo leía, tenía que escuchar también todo lo que él escribía, y con eso para mí fue como estar día y noche durante un buen periodo de tiempo escuchando a esta persona y amándola y también recogiendo lo que él quería decir o rescatar. Y para mí fue un formador realmente emocionante. Hay algo que pasaba en mí que en el fondo era lo inevitable. El arte es inevitable, ¿no? Como eso, ¿no? Entonces tenía una gran capacidad de gestión yo. Entonces era capaz de juntar gente, buscar un teatro, buscar plata y generar atención, hacer llegar al público. Entonces eso era como la diferencia con los creadores puros, ¿no? Entonces tenía esta capacidad de gestión muy fuerte. Y luego creo como que en el fondo Óscar determinó en mí primero que nada, un amor por el estudio muy grande, ¿no? Y por otro lado, él abrió en mí también espacios que no estaban accesibles a todo el mundo, como era Artaud, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso me llevó a mí a probar aspectos que eran importantes para mi propia formación, ¿no? Entonces, y para abrir caminos que llevaran mi arte hacia alguna parte. Pero también yo tenía una gran capacidad de gestión. Y entonces, yo además había estudiado administración en la universidad previamente, y entonces, de todas maneras, tenía eso, ¿no? Y lograba también atraer gente y modular con un grupo humano grande acciones. Y Verónica Ursúa era formada en Nueva York, en Italia, había estudiado en la escuela de Martha Graham, ¿ya? Y era una gran intérprete, además de muy bella, muy culta y muy osada, ¿no? Y entonces ella vio mi primera performance, Hipólito, y yo no bailé ahí, ¿no? Y entonces ella se acerca al final y me dice, oye, tú hiciste esto, te invito a bailar conmigo.
Y yo me pongo a bailar, yo había estudiado teatro, ¿no? Pero siempre había bailado, sin saber, no supe que era bailarín hasta muy viejo, ¿no? Fue para mí increíble porque pasé del teatro a la abstracción, ¿no? Y al cuerpo por dentro, ¿ya? O sea, el teatro es como todo lo que implica la sociabilidad, lo que hacemos en conjunto, y la danza es lo que haces de la piel para adentro, ¿entiendes? Entonces, como cómo te transformas tus músculos, cómo abres los huesos, cómo te estiras, cómo miras, cómo caminas, cuál es tu peso, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y entonces hay una gran obsesión por la tecnología corporal, y todo con eso, con ella. Y además la encontré a ella, que ya era una gran intérprete, quizás la más grande. No quiero decir eso porque siempre hay grandes artistas, ¿no? Pero para mí en ese momento fue la más grande intérprete de danza que hubo. Y entonces en ese sentido me fui a otro punto, ¿no? De mi formación, que era la danza, y donde aparece la abstracción, ¿ya? Y el cuerpo, si ya con Artaud y con Oscar Estuardo ya había empezado esa inquietud, aquí ya se va coronando, ¿no? Pero también la danza es algo en el que tú te aíslas un poco porque te vas hacia adentro y todo lo que haces pasa por dentro, ¿no? Y en ese sentido, estar con ella y entrar en ese lenguaje para mí cambió totalmente. No desechó, sino que sumó a lo que había hecho otra cosa, ¿no? Hicimos grandes trabajos, quizás el más grande, Medea, ¿ya? Que trasciende todo, ¿no? Trasciende todo, muchas de las cosas que yo mismo hice. Y me pasó con Medea algo que también me pasó en el Zaratustra, porque hicimos Zaratustra, y entonces al final en el Zaratustra lo empiezan a enterrar vivo al personaje, ¿no? Le empiezan a tapar con tierra. Y lo mismo me pasó con Medea, que en un minuto ella está bailando y dice, porque Medea mata a sus hijos, ¿no? Entonces dice, los mataré, ¿no? Y lo dice de una manera que se estremece todo el lugar, ¿no? Y la gente empieza. Entonces a mí esos dos momentos me hicieron, no sé, me hicieron tiritar, me llevaron casi a llorar, no sé, ¿entiendes? Entonces trabajar con estos niveles de artista y de llegar al tiempo, a abrir un tiempo que no es el tiempo real, es un tiempo, o sea, yo ya venía generando a partir de Artaud y de Oscar Estuardo esta idea del tiempo real, porque en realidad yo cuando me fui de la universidad, el tiempo de síntesis, que es el tiempo de representación, no me interesaba, ¿no? Entonces, luego quería llegar como a comprometer al máximo la visceralidad, pero la visceralidad no podía abrirse sola, ¿no? Así como un espasmo, como en una especie de desatadura del nervio, ¿no? Entonces tenía que establecer una metodología. Y entonces ella me dijo, tú tienes un método dentro de ti, y ese es el método del tiempo real. Y ahí fue como yo empecé a trabajar, a generar una estructura teórica, práctica, para generar el tiempo real, que es un tiempo igual, no de realidad. Ahí está la confusión de la gente, ¿no? Que en el fondo la gente dice voy a hacer el tiempo real y como que toman té o se pegan de verdad o no sé, le pasan cosas reales, ¿no? El tiempo real es un tiempo de síntesis también, pero es una apertura en la realidad misma, ¿ya? En el que tú entras a lo que yo creo que es el arte puro, ¿no? El arte así en el que ya no te conduce, en el que has trabajado para generar nuevos símbolos o para profundizar en los símbolos, ¿ya? Pienso que el tiempo real es realmente mi aporte, ¿ya? A este mundo y a esta vida, el central, ¿sí? Una ronda de acciones primigenias que fueron
la composición de la cultura de ese tiempo y algunos trascendieron hasta hoy día, como electrodomésticos. En un minuto ya me fui, ya estuve fuera un año viviendo en Buenos Aires, donde tuve la oportunidad de conocer a Marie-Louise Alemann, y que era una cineasta experimental y una performer, la más grande quizás que había ahí, ¿no? Alemana. Y ese tiempo en Alemania, o sea, perdón, en Argentina, me conectó con Alemania, con ella, ¿ya? Pero también me llevó a otros aspectos de la formación que ya tenían que ver con la media, ¿no? Como el cine, el video, y ella fue realmente mi escuela de eso. Ahora, ella también, yo hacía performance en las discotecas para vivir y entonces bailaba en una, en otra, no sé, toda la noche me la pasaba bailando en distintos lugares y ella me vio bailar y se entregó también a apoyarme, ¿no? Entonces me traspasó mucho y era muy amiga de Herzog, de Werner Schroeder se llama, ¿no? ¿Ya? También Alexander Kluge, etcétera, ¿no? Era amiga de todos ellos. Entonces ella me traspasó el tema del audiovisual con mucha fuerza, ¿no? Que es algo que está en mi vida siempre. Pero también como éramos una gente que se iba encontrando en la calle, ¿no? Porque no había calle, ¿no? Había toque de queda. Y entonces todo el mundo vivíamos encerrados y nos íbamos encontrando en una cervecería, no sé, había un lugar en, qué sé yo, el Castillo creo que se llamaba, en la Plaza Italia, otro, no sé, otra cervecería, y ahí nos íbamos encontrando y nos íbamos viendo y tenían aro y andábamos con ropa y pintados y todo abierto y íbamos hablando y nos íbamos haciendo relaciones y entonces después nos juntábamos y hacíamos las performances que eran una sola vez para rescatar el tiempo real, que era lo que a mí me importaba, ¿no? Y no el tiempo de síntesis, que es el tiempo de la representación. Entonces, en ese sentido, era muy importante que pudiéramos entenderlo y bueno, actuábamos de manera que íbamos a vivir algo por una única vez, porque las performances se hacían una sola vez. Hay algo muy interesante en eso, ¿ah? Porque hay que ver que era la época de Ronald Reagan, ¿no? Ya en Estados Unidos y de la primera ministra Thatcher en Inglaterra, y entonces había una visión muy conservadora, ¿no? De hecho, la New Wave es de una estética muy conservadora, o sea, en el sentido de que los hombres parecen hombres, las mujeres parecen mujeres, ¿entiendes? Los hombres usaban corbata, yo me acuerdo que usaba la ropa de mi papá, ¿no? ¿Entiendes? Entonces él sacaba sus chaquetas, todo, y pantalones gigantes, daba lo mismo, ¿no? Y entonces, y las niñas andaban muy pretty, así, con una cosita, como que eran muy como niñas, ¿entiendes? Entonces es un mundo realmente fascista, ¿no? En el sentido de que, primero que nada, hace una repartición de los roles de manera heterosexual muy fuerte, ¿ya? Es la pareja que parece hombre, que parece mujer, que no hay duda, etcétera. Después eso se disuelve y aparece como lo andrógeno, ¿entiendes? En la cultura, con esto del punk o el glam y el new romantic, la new wave, y se empiezan a desarmar algunas cosas, ¿no? Y se disuelven completamente cuando ya la gente se pinta los labios, usa los aros, vienen los cortes de pelo, ya es hombre, es mujer, empiezan ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene que ver con el género, etcétera, ¿no? Yo no me siento artífice de nada, ¿entiendes? Yo solo transformo mi vida y voy instintivamente viviéndola y voy viendo las oportunidades que se me van ofreciendo o yo mismo las busco. Nunca he querido cambiar a otra persona, no me interesa cambiar la sociedad tampoco. Solo busco transformarme a mí mismo y vivir en la sociedad de una manera
en que el arte, que tampoco considero que es un instrumento de transformación, ni siquiera de catálisis, ¿no? ¿Ya? De la sociedad ni de los valores, sino que al revés toma todo y lo pasa por sí mismo, lo drena, ¿ya? Y genera el arte. Solo obedecía a lo que mi instinto me llevaba a hacer, ¿no? Pero nunca pensé si estaba permitido o no permitido, si le iba a hacer bien a los demás o mal, o quería hacer una proyección hacia los demás. Nunca nunca he querido ser líder de nada. Solo, como dice Neruda, trabajando tú con tus raíces, ¿no? Tus raíces internas. Eso creo como algo importante para mí. Justamente en uno de mis performances en vivo, que se llamaba En el Trolley, que ellos están golpeando el suelo, haciéndolo sonar, y es lo mismo, ¿no? O sea, es golpeando las puertas del infierno, ¿ya? O sea, es como todavía el infierno puede ser menos terrible que este mundo, ¿no? ¿Entiendes? Eso es como la idea, ¿no? Y es el paso a este lugar, a entrar en la búsqueda de aquello que no queremos ver siempre, ¿no? A lo que le tememos, a lo que es la fantasía reductiva, ¿entiendes? O a lo que está plasmando la destrucción del todo.